Entonces, muy buenos días a todos. Buenas tardes para el doctor Ignacio Rodríguez Uña. Y doctor Ignacio, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros esta experiencia de la esclerectomía profunda no perforante con el Snopper Clip. Es un gusto volverlo a ver. Y entonces, doctor Ignacio, por favor, adelante, prosiga. Muchísimas gracias, doctor Tello, y a todo el equipo de por allá de Colombia, que para mí es un auténtico placer estar aquí y quedar a su disposición. Parece que fue ayer, como decía un comercial, un anuncio televisivo de un automóvil en España hace mucho tiempo y salía ahí el marido contándole un montón de cosas a su mujer de parece que fue ayer y le decía luego la mujer, es que fue ayer, ¿no? Vivimos tanto, tan intensamente, tan rápido todo el mundo y tantas experiencias y progresa tanto también el conocimiento científico y técnico que a veces no nos damos cuenta de mirar con perspectiva todo lo que avanzamos y la enorme suerte que tenemos o que yo he tenido de compartir y de aprender de tantos maestros y de colegas, pues algunos están ahí y ya hace más de 6 años que yo estuve por allá, ¿no? Muchos de los tips que me enseñó el profe Parra pues los sigo aplicando en mis pacientes y bueno, pues es un auténtico gustazo estar aquí y me acuerdo muchísimo de todos ustedes, somos centros hermanados y espero que podamos seguir colaborando durante mucho tiempo. Lo que sí que no fue ayer precisamente fue el origen de la cirugía no perforante. Ya en el año 68 del siglo pasado se descubrió o se publicó la trabeculectomía, más o menos similar a como la conocemos ahora, con sus variaciones, pero ya en los años 70 y 80 empezaron a aplicarse distintas variaciones de esta técnica filtrante para llevar a lo que luego se conocería como la trabeculectomía no perforante de Zimmermann, que con algunas variaciones de la escuela rusa, como fue la esclerectomía profunda, que luego veremos en los vídeos, una unificación de ambas llevó a lo que se conoce hoy como la esclerectomía profunda no perforante, ¿vale? Que se basa básicamente en la creación de una ventana trabeculodescemética, una ventana muy finita por la que filtra el líquido del humor acuoso, y la creación de un lecho escleral o un lago escleral o una ventana, una cámara de descompresión por la que drena el humor acuoso. Esta pequeña reseña histórica es para aterrizar y ahí vemos los siguientes hitos una vez ya publicada, sobre todo la escuela suiza, Mermuth, Sharawi, fueron los que más hablaron de la EPNP y los padres de la técnica. Tuvimos la suerte de tenerles aquí en Oviedo en el curso de glaucoma el año pasado, que el primero profesor invitado fue el profesor Parra, hace ya pues, 6 años o 7 años. Pues el año pasado tuvimos al doctor Mermuth, que nos habló de la esclerectomía profunda no perforante y las distintas variantes. El Snopper Clip, del que también hablaremos ahora, sucesor del Snopper V2000, que fue el primer modelo, se coloca en 2015, que es cuando más o menos surgió. Nosotros pusimos el primer implante aquí en España, en Oviedo. O sea que está como al final un poco de la evolución de toda la historia de la no perforante. He organizado la charla con una presentación de lo que es la técnica. Yo creo que es importante que aprendamos o transmitir en qué consiste la EPNP para luego poder hablar del implante y de nuestra experiencia y de algunos puntos del manejo también, ¿de acuerdo? Eh, para sobre todo los que no están familiarizados, ¿no? La trabeculectomía sigue siendo la técnica gold estándar y es la cirugía más realizada de glaucoma en todo el mundo, la que mejor funciona, la más equilibrada entre potencia y seguridad y la que hacemos todos. Un cirujano de glaucoma tiene que saber hacer trabeculectomía porque es la base de todo y te da un manejo de tejidos, de suturas, de los flaps esclerales, que es la clave para cualquier otra técnica filtrante e incluso para unos MIGS, pero tiene unas potenciales complicaciones que son graves y que pueden ocurrir y que hay que saber manejar. Por eso la EPNP intenta paliar estas complicaciones basándose es como una trabeculectomía no perforante, el concepto es de raíz igual, pero da unas novedades como las que hemos iniciado para intentar evitar sobre todo la gran comunicación, la gran descompresión entre la cámara anterior y su salida al espacio subconjuntival. Ese fenómeno por el que el humor acuoso pasa a través de esa ventana finita es lo que se llama el fenómeno de la percolación. La percolación es un fenómeno físico por el que un líquido puede atravesar un sólido poroso muy finito, como si fuera un ultrafiltrado muy,
muy sutil y de forma muy lenta y muy progresiva va drenando de esa manera. Muchos de los que no creen en la no perforante no creen en la percolación, porque básicamente dicen que si no penetras en la cámara anterior, no se puede saber realmente si está saliendo filtrado o fluido hacia el espacio subconjuntival. Pero bueno, ahora lo veremos en los vídeos, claramente funciona, o sea, eso es una realidad. El humor acuoso sale por la ventana trabéculo de estemética y consigue rellenar una ampolla de filtración e incluso obtener un espacio supracoroideo, que es el otro mecanismo por el que funciona la EPNP. Podemos hacer un bolsillo con un implante que mantenga esa zona y por varios mecanismos conseguir que el humor acuoso drene bajando la presión en el globo ocular y aumentando la supervivencia del nervio óptico, reduciendo la progresión del glaucoma, que es el objetivo final. Ya publicamos cuando estuve yo en el Reino Unido, en mi época allí donde me formé, que la no perforante es muy poco realizada en algunos países, como el Reino Unido, por ejemplo. Ahora en Latinoamérica se está desarrollando, en Estados Unidos no está muy asentada y en Europa pues hay países como Suiza, Francia, España, Italia, donde está muy asentada, pero no en otros países, ¿vale? En comparación con la trabeculectomía, pues en el Reino Unido no lo hacía casi nadie. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues tiene que ser un glaucoma de ángulo abierto. Si el glaucoma no es de ángulo abierto, ya sea primario o secundario, si hay algún componente de cierre angular, no se debería realizar la EPNP porque las sinequias impedirían este fenómeno de tallado de la ventana trabeculoestemética y la percolación, ¿de acuerdo? Entonces, en eso sí que tiene una pega con respecto a la trabeculectomía, que es una cirugía extremadamente versátil y realmente vale para el 95% de glaucomas, ya sea cirugía primaria o de rescate. En la EPNP tiene unas indicaciones, una cartera de aplicaciones enorme, pero no llega tanto como una TRABEC, que sí que la puedes hacer en un glaucoma por cierre angular. Las contraindicaciones pues serían todas aquellas que hemos comentado y esos glaucomas complejos, neovasculares, del afáquico, con mucha fibrosis de tenon o conjuntival que pueda poner en riesgo el éxito de la cirugía, pues es mejor evitarlo, ¿no? En cuanto al equipamiento, que yo intenté hacer alguna cuando estuve allí en Bucaramanga y luego me di cuenta de que a lo mejor, de hecho me lo ofrecieron, y dije, bueno, pues dejo una y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y les explico el seguimiento, pero realmente luego nos dimos cuenta de que también hace falta un par de instrumentos que pueden ser un poco específicos, lo cual también, bueno, pues es una característica de la técnica que luego lo podemos discutir, si cambia un poco o encarece el proceso o matiza un poco el proceso, pero hay que tener en cuenta un par de tips importantes. Nosotros hacemos todas con anestesia perivulvar, se puede hacer con subtenoniana y se puede combinar con cirugía de cristalino. Usamos mitomicina C, luego veremos algunos vídeos. Y aquí hay mucha variedad. Nosotros usamos al 0,02%, eso prácticamente siempre, aunque hay que individualizar, depende mucho de las características de fracaso conjuntival, de cómo estén los tejidos y de si es una cirugía primaria o una cirugía de rescate. El tiempo y la dosis de la mitomicina hay que individualizarlo en cualquier cirugía filtrante, ¿vale? Aquí también. Ahora lo que hacemos es que en vez de ponerla en esponjas, como veremos en algún vídeo subconjuntival, que es como empezamos, incluso por debajo del tapete superficial para que no haya una compresión del lecho escleral o no se fibrose. Ahora la ponemos inyectada, que es como también la hacían allí, y yo lo aprendí eso también allí, y con algunos mix que ahora pues el Shen o el Pressure Flow también lo ponemos inyectado. Hemos cambiado un poco la técnica y pinchamos 0,1 mililitros antes de empezar la cirugía, subconjuntivales, y eso ya va haciendo, lo peinamos bien hacia atrás y eso ya hace efecto un poco ahí como si fuera la conjuntiva subconjuntival, ¿no? La pinza de Mermuth, que es el que inició esta maniobra para pelar el techo del canal de Slem, que luego lo veremos en algún vídeo, realmente es como si fuera una pinza de Utrata de Capsulorhexis de toda la vida modificada, pero tiene los piquitos un poquito más romos, no lesiona tanto, porque claro, estamos hablando de una ventana del orden de micras y si nos acercamos con un instrumento muy poco amigable, podemos romper la ventana trabeculoestemética al final de la cirugía, que sería una pena y es la complicación más temida y realmente tiene un diseño un poco más modificado respecto a una utrata clásica. Y también hay algún autor, incluso español, que propone hacer ese paso, como luego veremos, con pinzas de vitrectomía de 23 Gs o 25 Gs, que tiene una pega, que es que al ser más telescópica, apretamos aquí, pero la pinza hace efecto aquí y es más difícil que nos movamos.
La utrata o la capsuloresis, al tener la angulación y dirigir más la zona de coaptación de la pinza, siempre es más parecido a donde estás haciendo la zona de presión. Entonces, yo no soy muy partidario de usar la 23Gs, aunque si no hubiera instrumental, en cuanto a ser amigable lo es. En cuanto a dirigir el movimiento, que al ser telescópico se haya más recorrido y puedas no hacer bien el movimiento o lesionar la ventana, podría ser. Y luego la espátula de Mermuth que veremos para entrar dentro del espacio subconjuntival. Con esto pues vamos a hacer una demostración de un vídeo estándar, que es una técnica que es la que hacíamos pues hasta hace 4 años. Estas modificaciones que he comentado son anteriores, pero vale para cualquier EPNP. Hacemos una disección conjuntival, intentar con pinzas atraumáticas. Nosotros hacemos base Fornix, todas, 100%. Creamos bien la disección conjuntival y hacemos un marcado de la esclera de 5 por 5 milímetros cuadrado. Hay autores que lo hacen romboidal o trapezoidal, esto es muy variable. Y luego hay unas pinzas que también lo marcan. El espesor del tapete escleral superficial, porque vamos a tener que hacer 2, no como en la trave, que hay que hacer una, tiene que ser más o menos de 1/3 de la esclera. Esto es complicado. A veces se hacen como unas catas de profundidad y cuando vemos la coroides ahí ya sabemos un poco el espesor de la esclera y elegimos el primer tercio. Nosotros usamos un cuchillete de 45 grados para hacer esta primera parte. Vamos levantando el tapete, dejando pues, los 2 otros tercios debajo porque nos tiene que quedar tejido para poder hacer el segundo tapete profundo, que esta sería la primera variación de la técnica. Hasta aquí podría ser como una trabeculectomía, pero es que en la Trabex sí se suele pedir un flap gordito para que no haya hipotonías. Aquí usamos el mini crescent, que quede homogéneo bien todo el tapete, y la segunda diferencia es que hay que entrar bien en córnea clara, ¿no? En la Trabex no hay que entrar en córnea clara, o no se debería, para evitar filtraciones anteriores o irregulares. Aquí sí que se pide entrar porque luego vamos a tener que hacer una disección en córnea. Esa es la técnica clásica, una esponja o 2 de mitomicina al 0,02% subconjuntival y levantamos levemente el tapete para que haga efecto en el lecho escleral y luego que no se nos cicatrice lo que quedará del lago escleral para que haya una filtración en ese reservorio. Podemos dejarlo 2 minutos, depende del paciente, pues podemos prolongarlo y lavamos bien con BSS, varias jeringas de 5. Y con el cuchillete de 45 grados, a veces hay que cambiar varias veces de cuchillete y hemos usado hasta 7 en una cirugía, depende mucho de los tejidos o de lo que corten. Hay lotes que vienen defectuosos, pero lo que haga falta tiene que cortar bien y hacemos de 4 por 4, 1 milímetro por dentro en cada lateral y 1 milímetro por dentro detrás. Y hacemos la disección del otro tercio o más de tercio. Tiene que quedar muy finito el lecho escleral que queda por debajo, que se adivine la coroides con ese color azulado que queda por aquí, tiene que adivinarse que ahí está la coroides. Y llegamos a la zona anterior, donde si entramos bien profundo, se abre un espacio virtual, que es esa zona de la ventana trabeculoesquelética, ya se abre sola. Tallamos lo que se llaman los pilares laterales, que es lo que estamos haciendo ahora entrando en córnea clara, como decíamos. Ese reflujo es normal y es el canal de Schlemm, o sea, indica que estamos bien colocados y que haya un reflujo ahí es que estás en la zona correcta, ¿vale? Cuando se ha creado la ventana, que es rectangular, con las tijeras de Vanas se corta. Esta es la esclerectomía profunda, lo que da nombre a la técnica. Se corta la esclera, el tapete escleral profundo, no se deja, dejando ese hueco que es el lecho escleral cuadrado y la ventana trabeculoesquelética por la que se ve el iris que está de ahí detrás. Con la pinza de Mermuth, luego habrá algún vídeo donde se verá este paso un poco mejor, se levanta el peeling del techo del canal y con el cuchillete hacemos un corte en la esclera para entrar en el espacio supracoroideo y este es el Snopper V2000, esta es una cirugía que tiene ya tiempo, vemos cómo refluye la eslema a los 2 lados, se coloca el Snopper, la primera versión, en el bolsillo supracoroideo, tiene unas arcas en los lados que lo deja anclado, se coloca el tapete encima, hay autores que ponen puntos y otros que no. Nosotros habitualmente no ponemos punto, aunque yo cada vez lo pongo más para evitar sorpresas en el posoperatorio, pero tienen que ser puntos de aposición, no tiene que ser un punto hermético como en el cierre de una trabeculectomía o una canalostomía, no tiene que quedar un poco que libere para que drene, porque hay que tener en cuenta que la percolación no es un fluido libre como el filtrado de una trabeculectomía, tenemos que dejar espacio para que drene hacia posterior. Y el cierre conjuntival, bueno, pues esto ya va a gustos.
Yo me acuerdo mucho del punto de Terry del profe Parra. Aquí se podría hacer el punto que cada uno esté más cómodo, pero no hace falta que nosotros damos puntos a los lados, cada vez menos, hidratamos y este es el aspecto final. Una cirugía muy pura, muy limpia, la técnica es preciosa y hay 2 pasos o 3 muy críticos, pero bueno, es como quedaría. No tiene que ser un cierre completísimo porque no va a haber tanto drenaje como en la trave, pero sí que tiene que quedar bien para que no haya seidel precoz, ¿de acuerdo? Ese es el aspecto de una ampolla estándar. Aquí bien se ve la ventana trabeculoestemética en cuadradita, rectangular, con esa diferencia entre lo que es la esclera. Hemos quitado la esclera adyacente y queda esa especie de zona que es donde luego haremos la gonopunción. Y un esquema de un libro de cómo serían las distintas fases que luego veremos por donde drena el humor acuoso. Es muy importante la referencia anatómica, ¿vale? Esta es una foto donde se ve muy bien la línea gris, esa zona de transición entre lo que es el final de en el limbo, ¿no? Ya sabemos que está el limbo anatómico, el limbo real. Bueno, al levantar el tapete escleral vemos otro limbo, ¿no? Entonces ahí estaría esa zona de transición que es el espolón escleral, que hay autores que hacen espolonectomía, quitan también esta zona para que drene un poco más, pero el espolón habría que dejarlo. Y justo la línea gris es la que nos marca la zona donde deberíamos entrar. Y debajo del espolón, en los laterales, estaría el canal de Schlemm. Aquí lo vamos a ver en este vídeo, esta es una cirugía ya mía. Entramos bien en córnea clara, a mí me gusta hacer luego unas descargas laterales, vemos perfectamente la córnea clara, la línea gris y debajo está el espolón, ¿vale? Y ahora voy a hacer me meto 1 milímetro por dentro, hago como si fuera el segundo flap a los lados con el cuchillete de 45 grados y luego la esclerectomía profunda, tallando tiene que quedar muy poco lecho escleral, porque cuanto más profunda sea la esclerectomía, más amplio es el sin penetrar en coroides. Y aquí con el mini Cresten, que tiene 1 milímetro, hacemos una marca en la línea gris, simplemente una cata de un cortecito, ¿vale? Y luego mido con el otro mini Cresten otro milímetro hacia atrás y hago otro corte aquí, ¿vale? Lo que damos la importancia de 1 milímetro. O sea, en este milímetro, en esta línea, es donde va a estar la entrada a la ventana trabeculoestemética. Si entras muy profundo o demasiado superficial, no sale. Y aquí, qué curioso, o no, que justo estoy viendo ya fibras paralelas, que es el espolón, y entra en la ventana justo donde me decía esa referencia de 1 milímetro posterior a la línea gris, que es donde yo con el mini Cresten había pensado. Yo lo hago para saber que en esa zona, puntito arriba, puntito abajo, va a ser donde tengo que entrar más profundo y ahí es donde va a estar la ventana y tengo que hacer esa zona que es el paso más crítico de la cirugía, donde ya estás con instrumentos cerca de la ventana y se podría romper, ¿vale? Pero en ese milímetro crítico es donde está la zona. Aquí lo vemos, pues ahí estamos entrando. Se abre solo, o sea, realmente si entras bien profundo, yo simplemente estoy pasando el cuchillete, pero ya se adivina la zona entre el espolón y levantando la esclera, ahí estaría luego por detrás la línea de Svalve y esto sería la ventana trabeculoestemética. Vemos que es finísima, detrás está el iris, ya está percolando, realmente algo sale y ahora tallamos los pilares laterales. Eso, y en esta zona se va a ver perfectamente, ahí es el reflujo del Schlemm. Al tallar este pilar lateral, hay un momento en el que sale el líquido por completo, el humor acuoso. Y eso ya te dice que estás bien. No confundir con una microperforación, luego lo hablaremos, a veces parece que has perforado y ahí vemos, estoy pasando una hemosteta, cuidado, porque no percola del todo bien y ahora tallo el pilar y hay un momento en el que empieza a filtrar, ahí se ha visto claramente. Eso no es perforación, eso es que drena bien y estás en el momento adecuado, ya empapa la hemosteta por completo, esa es la percolación, o sea, el que no lo crea, pues es un fenómeno físico que es real, o sea, lo vemos en cada EPNP, y si no percola, pues a lo mejor es que la ventana es muy gruesa o tiene muchas fibras y hay que tallar un poco más o tallar más los pilares laterales, ¿vale? Eso también me lo han preguntado a veces qué hay que hacer, luego hacemos la esclerectomía. Hay casos en los que con una microaguja hay que pinchar de 30 Gs a través de la VTD para que drene, pero no es lo habitual, ella suele drenar espontáneamente, ¿vale? Y está el tema de los implantes. Los implantes se ha visto que mejoran el pronóstico a largo plazo, los no reabsorbibles no son superiores a los reabsorbibles, hay controversia con esto y de hecho hay autores que no ponen implante en la EPNP, ¿vale? Pero su utilidad se basa en que tienen un triple mecanismo, ¿no? Mantienen abierta
la cámara de descompresión, o sea, ese lago escleral, al estar el implante en medio, evita que se pegue el tapete escleral superficial con el lecho escleral finito que hemos dejado, favoreciendo el filtrado, favorecen ese reservorio y además que no haya ahí adherencias a ese nivel. Y luego son útiles para la punción y también cuando hay una revisión de ampolla te ayudan a saber que hay unos espacios de referencia. Hay varias marcas, nosotros siempre hemos usado el Snopper en sus distintas versiones, pero bueno, el T-Flux y bueno, el SKG, algunos antiguos. Este fue de Mermut, que era como un rollito, y Sarawi, que lo descubrieron, ¿no? Lo publicaron, un rollito de colágeno que se colocaba vertical y se suturaba, ¿no? Su objetivo básicamente era mantener el lago escleral abierto, ¿vale? Y este es uno de la caja Zeiss que bueno, pues no se ha extendido mucho. En la versión inicial del Snopper se podía poner sobre el lecho escleral o supracoroideo, ¿vale? Y el Snopper Clip está diseñado para ponerlo supracoroideo por definición, porque tiene dos brazos o dos cuerpos, uno que se mete debajo en el espacio supracoroideo, debajo del lecho escleral, y la otra parte quedaría por encima sobre el lecho escleral, ¿no? Favoreciendo incluso dos mecanismos de drenaje, el supracoroideo y el intraescleral, ¿vale? Tienen ambos diseños como unas muescas para que se quede engarzado en ese pequeño bolsillito que tallamos, y nosotros ahora ya siempre ponemos el clip por defecto y cuando no se puede poner, pues ponemos el otro. Es de un material que se llama EMA, esta es la ficha clínica, la ficha técnica, perdón, facilitada por AJL, por Reyes Osés, a quien agradezco también toda su colaboración y las características típicas, ¿no? Y es un material que se llama EMA, que es el hidroxietil metacrilato y que es lo que lo forma, ¿no? Y recordar que Snopper, que a veces por defecto, por hacernos de lenguaje anglosajón, pensamos que es con S líquida, pero realmente se diseñó, que me corrijan si no es verdad, el doctor Loscos, que fue en Barcelona quien lo vio y lo diseñó, es de cirugía en España no perforante, y viene un poco de ahí, ¿no? Es ES porque es de España, ¿no? Se puede usar en cualquier EPNP sin complicaciones, tanto en rescates como en cirugías primarias y combinada con cirugía de catáteres. El doctor Jordi Loscos y su grupo pues, publicaron muchos trabajos y también el doctor Muñoz, que fue el que diseñó esa técnica del implante en la técnica supracoroidea. Aquí con la pinza de Mermut ahí se ve perfectamente cómo se ha visto. Lo voy a poner otra vez porque merece la pena este paso. Ahí, esta fibra es la malla juxtacanalicular, que hay que recordar que es la zona de máxima resistencia al drenaje del humor acuoso. Si no quitamos esto, también la EPNP puede perder eficacia. Entonces, con la pinza de Mermut se coge de un lateral, da igual temporal o nasal, se levanta esa malla por delante del espolón escleral, se tracciona hacia un lado, se hace el peeling y queda como rígido. Cuando está rígido y lo pones en la pinza delante de ti, queda como un palito finito. Realmente ese es el tejido, porque al desinsertarlo y deshidratarlo se queda totalmente rígido, así. Y es un paso también importante. Y ahora, pues eso, con el cuchillete de 45 grados, con cuidado, fíjense que adelgazamiento, aquí a lo mejor no sé, me he pasado un poco al tallar, ¿no? Que casi entro en coroides aquí, se adivina realmente zonas de coroides, y estas catas de profundidad que hago yo a veces para saber cómo de profundo me estoy metiendo, ¿no? Pero tiene que quedar muy fino el lecho escleral. Con la espátula de Mermut entro en el espacio supracoroideo, muy tangencial, o sea, muy horizontal, paralelo al plano de esclera para no lesionar la coroides. Y ahí ya sé que tengo un bolsillito un poco más estrecho de lo que es el espesor total, la anchura total del snopper para poder engarzarlo en esas muescas laterales que tiene, y con dos pinzas atraumáticas, deslizándolo con cuidado. Nunca nos ha pasado que rompamos la ventana con el snopper, pero bueno, hay que meterlo con cuidado. Queda un cuerpo por dentro del espacio, por dentro del subterráneo, y el lecho escleral abrazando esa fina lámina de esclera y se pone el tapete encima y listo. Cuando no se puede poner este implante, a veces lo que hacemos es colocar la versión previa suturada a esclera, que fue como se suturaba el de Mermut, el inicio de colágeno. El Snopper tiene unos agujeritos en el centro para poder pasar un nylon a su través y poder dejarlo fijado al lecho escleral. Habitualmente es mejor ponerlo, o nos gusta más supracoroideo porque tenemos esa vía de drenaje también. Pero si hay una, aquí por ejemplo, que nos ha quedado, se ve muy bien, me he pasado de profundidad y está saliendo como una pequeña hernia de coroides aquí, o altos miopes que tienen adelgazamiento escleral, o escleras muy finas, o hay una sospecha de que la ventana trabeculoestemética no está íntegra.
A veces se puede no poner implante porque sería una especie de híbrido entre una EPNP y una trabeculectomía. Sería lo que sería una EPP, una esclerectomía profunda perforante, que no vamos a entrar en eso. Y es casi mejor cerrar bien como si fuera una TRABEC y no poner implante porque no es realmente una EPNP y los mecanismos podrían cambiar, ¿no? Pero esta es otra alternativa que es el snopper suturado. Y solo unas pinceladas de cuando hacemos una revisión de ampolla, que pues este caso, por ejemplo, estuvo funcionando durante 4 años y luego hubo que hacer una revisión. Al levantar, fíjense cómo se levanta el flap solo porque ahí está el snopper, ahí se mantiene, ya mantenido, y ahí justo al liberar tenía una, vamos a poner otra vez, tenía una fibrosis de la ventana y en cuanto la levantamos, pues ahí se percola, ¿no? Y este otro caso, que estuvo funcionando poco tiempo, fue un fallo precoz, es un glaucoma pseudoexfoliativo, aquí tenemos muchos y a veces hay que reoperarlos. Levantamos el tapete y al entrar vemos que por encima del lecho escleral vamos siempre como si fuera una nueva disección, aunque a veces se levanta solo. Ahí estaba el snopper, realmente el implante está ahí, su cuerpo supracoroideo, su cuerpo bajo el tapete. Bueno, pues luego es una revisión de ampolla para rescatar la cirugía o transformar a trabeculectomía como si fuera un caso estándar, ¿no? Pero que sepamos que el snopper nos ayuda a esa disección de los casos de revisión. Nosotros estamos ya en fase de acabar con la recogida de datos de un estudio retrospectivo que estamos haciendo en toda España, multicéntrico, con otros 2 centros más. Estamos liderándolo nosotros aquí en Oviedo, de ver la utilidad de este implante en los últimos años con pacientes que tengan al menos 5 años de seguimiento. Nosotros lo pusimos en 2015 el primero, pues el primer paciente ya lleva 8 años con el implante y funcionando, ¿no? Son glaucomas de ángulo abierto, primarios o secundarios o hipertensos en cirugía combinada, operados por el doctor Pedro Pablo Rodríguez Calvo o por un servidor. Y los objetivos pues, son ver la eficacia, en resumidas cuentas, la eficacia y seguridad de esta técnica en cuanto a bajada de presión, reducción de fármacos hipotensores y la tasa de complicaciones, como cualquier cirugía de glaucoma, y también si podemos ver la morfología de las ampollas con OCT de segmento anterior, que nosotros lo estamos usando mucho y luego lo veremos, y compararlo con otras técnicas de glaucoma o incluso con la misma cirugía con otro implante. Lo que tengo ahora recogido, que son 97 ojos solo de Oviedo, ¿vale? Hay otros 2 centros en Barcelona que aportarán pues, seguramente una N similar, o sea, estamos dando un estudio potente de casi 300 ojos. Hay una reducción de más de un 24 o 30% de presión. Es verdad que seguramente esta presión basal sea más alta, pero bueno, están muy medicados porque son ojos que casi tienen 3 fármacos y lo dejas casi en cero, ¿no? La reducción de fármacos es más de un 80%, con una tasa de éxito de entre el 70 y el 90% sin y con fármacos respectivamente. Y solamente a 5 años un 8% fracasó, ¿no? Hacemos needling en un 20%, no tanto como la trabeculectomía, y la gonipunción, que luego hablaremos, es un 35%. Nosotros, como frase así de axioma, les decimos a los pacientes antes de operar generalmente de la EPNP, a los 5 años el 90% están funcionando y a los 10 años entre un 60%, un 50-60% funcionan y pierden eficacia. ¿Vale? Pero bueno, le has ganado mucho tiempo a la enfermedad. El tratamiento postoperatorio, entrando ya en el manejo, pues es el de pues, mucho corticoide, muy intenso al principio, y vamos bajando lentamente. Los primeros 2 meses la dexametasona y luego mantenemos la fluorometolona una vez al día durante un año, incluso hasta completar el año de la cirugía, ¿no? Antiinflamatorios y antibiótico como en cualquier cirugía intraocular. Pilocarpina, esto hay autores que lo ponen o no, pero sí nos gusta usar pilocarpina 3 días para alejar el iris de la ventana trabeculoestemética porque puede haber un riesgo de oclusión o de herniación del iris a la VTD y a las primeras 24 horas una EPNP que funcione tiene que estar más o menos en 6, 7, por debajo de 10. Hay, de hecho, publicaciones de grupos españoles, del profesor Muñoz Negrete y del doctor Manelli, que hablan de que si no está por debajo, el valor pronóstico de la presión en las primeras 24 horas, ¿no? Pues cirugías que funcionan suelen tener tensiones en torno a 6. Y no hay que asustar, porque no va a haber una talamia ni una hipotonía, porque no estás comunicando la cámara anterior con flujo libre, tienes una ventana que te hace de freno, ¿vale? La suturolisis no tiene mucha utilidad porque realmente los puntos no están cerrando el drenaje, son más de seguridad. No se recomienda hacer masaje, esta es otra diferencia con la trabeculectomía porque se podría lesionar la ventana trabeculoestemética y no vas a forzar tanto más el drenaje. Y nosotros hemos publicado ya, que es la tesis del doctor Rodríguez Calvo, el uso del PRGF, también con el profesor Merallo,
la dirigimos el profesor Merayo y yo, sobre el uso del PRGF como coadyuvante en colirio, y en la cirugía. Hemos visto que hay una tasa de éxito mayor cuando usamos moduladores de la cicatriz de esa ampolla. Les hacemos seguimiento con OCT y esta es una imagen que me gusta mucho porque la saqué de un libro y aquí vemos la nuestra de un paciente real y es que es prácticamente calcada, ¿no? Tenemos la filtración subconjuntival, la filtración del lago escleral y la filtración supracoroidea con el implante Snopperklin. Entonces estás dividiendo el flujo en 3 zonas. Si una te funciona bien, pues perfecto, y si no, sabes que por lo menos puede estar drenando por otro lado de una forma segura y estás dividiendo el filtrado. Esto hay autores que lo discuten y que dicen que es mejor jugarlo todo a un solo camino, a la ampolla de drenaje subconjuntival, si tuviéramos que elegir, que es la que más funciona, pero tener otras vías alternativas pues te puede una ayuda, ¿no? Y esas son imágenes muy bonitas de pacientes reales que podemos medir el lago escleral y el implante en ancho y alto, poder medir el área de drenaje, o tener estas reconstrucciones tridimensionales en tiempo real donde se ve el snopper perfectamente implantado, esta especie de V es el implante, y la ampolla con sus microquistes y sus espacios de drenaje. La hiperreflectividad o la hiporreflectividad te hablan de un déficit o una hiperfunción respectivamente, que son estos colores que tiene el CASIA-2, que es el OCT de segmento anterior que usamos nosotros, y son pacientes en los que puedes ver también los microquistes. Este es un caso real con tensiones de 6. Y el PRGF, como vemos que mantiene unas ampollas muy difusas, con buen aspecto, con el snopper bien colocado, y te aporta un plus. ¿Qué pasa cuando fracasa? Hay que ver un poco como la trabeculectomía. ¿Dónde me está fallando la trave? ¿Es la ampolla? ¿Es el ostium de la serostomía? ¿Es interno? Bueno, pues aquí hay 2 tipos de fallo, ¿no? O la ventana no drena o hay una resistencia al drenaje en la conjuntiva. Tipo trabeculectomía, pero se maneja de otra forma, ¿no? El fallo de la ampolla, pues como una trave. Hay que hacer needling, inyecciones de antiangiogénicos y manejo de las suturas. Eso similar. Bueno, si hay suturas a mano. Y el manejo de la ventana, pues aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que hacer la gonioscopia, fundamental, ¿no? Si la gonioscopia vemos que el iris está taponando la ventana trabeculodescemética por una rotura o por una encarceración, si hacen pacientes que hacen valsalvas o que se mueven mucho en el posoperatorio o que se frotan, por eso ya les ponemos los puntos para que no haya problemas, se cuela el iris por la ventana, hipertensión, la pupila se pone corectópica, se hernia y fracasa la operación. Hay que resolverlo rápido, ¿vale? A veces lo que hacemos es una iridoplastia con láser argón o una goniosinequiolisis, romper las sinequias con láser de YAG, y con eso lo sacas. Si no funciona, pues a veces hay que entrar en quirófano y hacer una iridectomía y transformarla a una trabeculectomía, porque ya no tienes la estanquidad de la cámara, ya no tienes esa ventana que es la zona noble de la cirugía. Y si no hay sinequias, a lo mejor es que no drena, por lo que comentábamos, que la ventana es más gordita, más gruesa, tiene muchas fibras y no está percolando bien. Entonces, si no percola, hay que hacer una goniopunción, que es lo que vamos a hablar ahora después, ¿no? Fíjense estas imágenes de cómo se comporta la ventana trabeculodescemética. Aquí está bombada hacia el lago escleral. Ese abombamiento, esa forma como cóncava vista desde dentro, o convexa si estuviéramos dentro del lago escleral, te habla de que hay mucha presión dentro de la cámara anterior y se está yendo la ventana hacia adentro. Esto es un signo de que no está drenando bien la ventana, ¿vale? Y por eso la ampolla está plana e hiperreflectiva, signos típicos de que no. Y el lago escleral colapsado, o sea, no está drenando aquí. Y este otro caso muy parecido, el lago escleral colapsado, ventana, ampolla sin filtrado, hiperreflectiva, de paredes muy hiperintensas, pero además la VTD es gordita. Esto se debió de quedar así en la cirugía, una ventana muy gruesa, que a lo mejor percolaba en ese momento, pero no se potenció bien esa zona y ahora no funciona porque realmente esa ventana pues no tiene función. También nos pasa a veces con la pseudoexfoliación, que aquí es muy frecuente, que se epiteliza, se deposita material pseudoexfoliativo en la ventana y la fracasa. De hecho, hay autores aquí que no hacen en España EPNP en pseudoexfoliación porque les fracasa más. Esta es una imagen de una hernia de iris, una sinequia, no está totalmente colapsado, pero aquí a lo mejor pues tenía una debilidad de la ventana y se ha chupado el iris y ahí está colocado. Y la goniopunción pues, es una bala más que tenemos en el posoperatorio. Yo siempre se lo explico a los pacientes que es parte de la cirugía, porque es como
hacer perforante una no perforante, que esto también los críticos lo esgrimen mucho en sus críticas contra la EPNP, pero es una bala más que es parte de la operación, que te da un plus para bajar la presión, pero que lo hacemos fuera de quirófano, porque si lo haces en quirófano ya pierdes la seguridad que te da la EPNP de no tener una hipotonía, una atalamia. Lo haces en la lámpara, en el láser de YAG, nunca antes de las primeras 6 semanas, porque hay un riesgo de hipotonía real, y se intenta hacer en uno o dos impactos, en un lateral de la ventana trabeculoestemética, lo más lejos del iris, lo más cerca de la córnea, o sea, en la zona anterior lateral. Y con eso lo ves en ese momento cómo empieza a drenar y funciona, ¿vale? Y ahí pues vemos que las ampollas se rescatan. Esta es una imagen muy buena que tenemos aquí de la agoniopunción y esta otra que se ve claramente en la lámpara, el agonio, un paciente mío, la agoniopunción que a veces te queda como alargada, no queda redondita perfecto porque disparas y si hay mucha presión estalla un poco la ventana de forma controlada y luego a veces ves lo que el doctor Newell, que también estuvo por aquí, Lyle Newell, el signo de la boca de pez, que la ventana hace como así, pulsátil, eso quiere decir que está filtrando el humor acuoso y cuando va pasando levanta la ventana que has roto. Pero lo bueno es que no se rompe estallando ni se rompe como una trave, simplemente está drenando por un micropunto y conviertes en perforante la no perforante. Complicaciones de la agoniopunción las hay, no es todo lo que reluce. Hemos tenido hipotonías, que se te encarcera luego el iris por la zona de la debilidad de la ventana, que no funcione y hay que repetirla. ¿Vale? O sea, no es tan inocua como podría parecer, pero desde luego es muy segura y te permite estar años incluso. Nuestra media es más o menos a los 14 meses, como salía, 12, 14 meses, como salía en la presentación de los resultados y funciona muy bien. ¿Vale? Y entre un 30 y un 40% de pacientes hay que hacerse. ¿Vale? ¿Qué complicaciones podemos tener en la operación? Pues yendo ahora a lo no tan positivo de la EPNP, que ya lo vamos comentando y ya estoy acabando. Pues todo tipo de problemas con el tapete. No he puesto muchos vídeos por tema de tiempo, pero me ha pasado de todo. Pues que vas demasiado profundo, que vas demasiado superficial. Si vas muy profundo tiene poco arreglo, pero bueno, hay que intentar pues crear la ventana lo que puedas y si no, transformar a trabeculectomía y listo. Si vas muy superficial, a lo mejor hay que hacer un tercer plano. O sea, tienes el tapete superficial, el tapete medio y luego tienes que ir otra vez más profundo para dejar el lecho escleral lo más delgado e ir a zona profunda porque si no, no vas a ver bien la ventana, no vas a crear bien la ventana trabeculoestemética. Que se rompa el tapete, bueno, y luego lo más clásico, pues la perforación. ¿No? Este es un vídeo del doctor Javier González, está aquí haciendo el tapete, el pilar lateral y de repente, ¡bum! Siempre lo pongo porque llama mucho la atención, asusta mucho. Esta es una macro perforación, que es, bueno, pues no es la peor complicación, pero es la más temida porque ya no se puede solucionar. Pues acetilcolina en cámara anterior, iridectomía, no perder la calma, mantener siempre buen tono, recolocar el iris en cámara anterior y hacer una trabeculectomía. ¿Qué problema hay? Pues que tú no has creado una trave como de primeras. Has entrado en córnea clara, has hecho un flap delgadito, no es como tú harías una Trabec real. ¿No? Él, por ejemplo, como ven, él hace un tapete como trapezoidal. ¿no? Pero bueno, si se dan bien los puntos. Pues. Este es el doctor Andrés Fernández Vega, que está ahora con nosotros en glaucoma también, ha hecho una EPNP perfecta y ahora llego yo con una hemosteta de las que no hay que usar y rozo la ventana, está un poco lateralizado y rozo la ventana con la hemosteta que es muy rugosa y sin querer, pues ayudándole, le he roto yo la ventana rozando con un instrumental. ¿vale? No pasa prácticamente nunca, pero y aquí lo que hacemos es la iridectomía, ya sale todo el humor acuoso, acetilcolina y se transforma en una trabeculectomía. Así lo hacemos aquí, pues como se puede hacer con punch de sacabocados, pero bueno, se corta ahí el trabéculo y el espolón, se crea el ostium de trabeculectomía, se hace la trabeculectomía propiamente dicha y luego se dan puntos de sutura para que quede, ahora sí que cambia totalmente, hay que dar puntos herméticos de 5, 6, 7 puntos que haga falta para que no filtre de más. ¿vale? Y posoperatoriamente, pues las complicaciones típicas de la ampolla o de una cirugía de filtrante, desde la hipotonía, glaucoma maligno, todas las de la ampolla vascular, blebitis y en particular de la EPNP, pues las que tienen que ver con la ventana, desprendimiento de la Descemet o una encarcelación del iris o fallo de la cirugía. Aquí tenemos una encarcelación más grande, está casi todo el iris metido y se ve muy bien en la OCT que no hay
no hay espacio, está todo el iris periférico metido en la ventana trabeculodenteméntica. Ampolla quística vascular, encapsulamiento que con needling se aplana y funciona. O sea, el manejo de la ampolla es el mítico, el tradicional. Y luego la hipotonía, pues sí, algún caso de hipotonía hay, claro. Y luego este que le vi ayer, lo tuve para ustedes, un paciente que había visto yo hace 2 años, operado en otro centro, con una trabeculectomía previa que no funcionó, le hicieron luego una EPNP de rescate nasal superior. Nosotros no usamos ese cuadrante de primera elección, usamos el temporal superior, y le vi ayer 2 años después, no había venido, y tiene una extrusión del implante. Este es un Snopper V2000 que asoma ya por la conjuntiva. Habrá que quitarse y reconstruir esta zona para que no haya una infección. Es un ojo sin capacidad funcional, pero claro, esto es una fuente de infección tiene una retracción conjuntival ahí importante. No sé dónde estará el tapete escleral, realmente, claro, el Snopper no está cubierto por conjuntiva, está cubierto por esclera, ¿no? Se habrá producido un melting es un ojo con un glaucoma neovascular muy crítico, un melting del tapete y ya todos los tejidos están isquémicos y bueno, pues esto también puede pasar. Yo nunca lo había visto, justo preciso tuve ayer para hoy la charla y siempre hay mucha discrepancia o mucha discusión entre unas técnicas y otras. Yo no voy a entrar en eso, lo podemos hablar ahora después, pero la Cochrane, una revisión que hubo con todas las limitaciones también que puede tener, las únicas conclusiones a las que pudo llegar en una revisión sistemática es que la EPNP baja la presión prácticamente lo mismo que una trabeculectomía, a lo mejor no tanto, es un poco más eficaz la trabeculectomía, siendo sinceros, pero sí demostró mayor seguridad en cuanto a complicaciones, ¿no? Y eso también lo vemos nosotros. Y este es un paper que publiqué yo también en el Reino Unido, cuando estuve en Nottingham con el profesor King, sobre el manejo posoperatorio de las cirugías de glaucoma, distintas técnicas que había en aquel momento. Y se vio que realmente la tasa de revisiones, o el número de revisiones, era casi el triple en una trabeculectomía, incluso la trabeculectomía segura del Reino Unido, que una cirugía no perforante, en concreto la EPNP. O sea que sí que reduce, estás más tranquilo en el posoperatorio. Yo los veo al día, a las 24 horas, a la semana y luego al mes. Y sé que no va a pasar nada en ese mes y va todo bien. La trabeculectomía la tengo que ver cada semana o a lo mejor 2 veces en semana, depende cómo evolucione, o las primeras semanas, pues eso, 2 o 3 veces seguro, ¿no? Entonces, claro, eso también es comodidad para los pacientes, tranquilidad para el cirujano, menos incidencia de astigmatismo porque no generas tanto corte y no entras en cámara anterior, por lo que también la tasa de catarata post PNP es, no voy a decir nula, pero nada que ver con la TRAVEC, que también es baja, pero existe, ¿no? Y aquí, pues eso, a modo de resumen, me gustó poner este cuadro que hemos creado, ¿no? Entre una EPNP, cómo se hace el flap y cómo queda la ampolla. La trabeculectomía segura de Murfields, que es la que hago yo junto con la lineal del profesor Parra, pero para que vean un poco la diferencia de estos, sería 2,5 de limbo y 4,5, y la del profe Parra es más o menos igual de larga, pero más pegada al limbo, ¿no? Y cómo sería la forma de abordaje, cómo se crea el flap aquí no hay flap, y cómo queda cada una de las ampollas con su morfología típica según lo hayas creado, ¿no? 5x5, 4,5 por 2,5 y 3 milímetros de longitud a 1 milímetro de limbo. Y lo mismo en las suturas, ¿no? En PNP pues puedes dar puntos sueltos. En la trabeculectomía yo doy puntos de monedero o en bolsa de tabaco y algunos los entierro incluso en la córnea, y luego pues, molesta menos y se pueden quitar de la lámpara. Y el punto de Terry con la sutura eh, continua también, que se puede utilizar en algunas trabeculectomías como la que nos enseñaba el doctor, ¿no? Y cada una tiene su longitud. Entonces, como conclusiones, pues en nuestras manos la esqueletomía profunda no perforante, con la ayuda de los implantes, en particular la experiencia que estamos viendo con el estudio ahora retrospectivamente del Snopper Clip, pues es una técnica muy segura, muy eficaz, baja la presión intraocular, reduce el riesgo de complicaciones, eso está demostrado, y baja la presión a largo plazo también, a medio y largo plazo, con un menor número de visitas posoperatorias. Y creemos que podría mejorar la calidad de vida de los pacientes. Como contraprestaciones, es una cirugía más larga, el tiempo quirúrgico es mayor, la curva de aprendizaje es prolongada. Esta es otra de las críticas y de los debes más complejos que tiene, y es verdad, es una cirugía muy crítica. Hay 4 pasos donde puede dejar de ser una EPNP y puede poner en riesgo la funcionalidad a medio plazo o incluso no poder acabarla. Podría tener más costos, eso se puede discutir, pero obviamente si necesitas un instrumental especial y unos implantes especiales, pues ya te va a suponer un mayor costo.
y se discute la eficacia a largo plazo, aunque bueno, según las revisiones nuestras y del doctor Lozcos y otros grupos españoles y también las revisiones de la Cochrane, pues funciona más o menos igual que una ampolla de filtración de una radiculectomía, más o menos. Muchísimas gracias por su atención. Desde aquí, esta es su casa. Ahora podemos hablar lo que necesiten. Bienvenidos todos a Oviedo cuando lo deseen y nada, para mí es un placer poder siempre atenderles lo que necesiten. Doctor Ignacio, muchísimas gracias por la excelente presentación. Muy buena. Por supuesto, le sacan mucho más jugo a aquellos que saben de glaucoma, pero algunos estamos invitados para conocer de todos modos de estas técnicas y no, excelente. Veo que el doctor Gustavo levantó la mano. Doctor Gustavo, adelante, por favor. Hola Ignacio, ¿cómo van? ¿Cómo ¿Qué están? tal? ¿Qué tal, hermano? Todo bien, todo bien. Oye, yo tengo una duda, digamos, de un par de casos que alcancé a hacer y es, ¿en qué momento, digamos, recuerdo uno de los casos que al principio la presión bajó súper bien, pero luego la presión como que paulatinamente comenzó a subir y mi duda era en qué momento o como que qué umbral de presión yo tenía como que empezar a manipular esa presión. O sea, digamos, por ejemplo, ese caso recuerdo que tenía una ventana trabeculosemética bien, pero no sabía si tenía que a lo mejor cortar puntos del flap o si hacer needling y tampoco tenía muy clara la presión, pues digamos que empezó en single digits y luego empezó 14, 16, 18. Entonces, ¿en qué momento tú sugieres que ya debemos empezar a tomar posición sobre la cirugía? La agoniopunción es la clave que te va a suponer un colchón de tratamiento, porque tú siempre puedes hacer la agoniopunción en un momento dado para bajar la presión y sabes que esa cirugía puede darte más rendimiento. Pero si te precipitas y la haces muy pronto, conviertes una cirugía segura en una hipotonía prácticamente garantizada, porque en esas fases de las primeras 4 semanas te está dando toda la regeneración, la fase de todavía hay inflamación y lo que parece que está subiendo se filtra de más y se convierte en una atalamia con un desprendimiento coroideo muy complejo. Entonces hay que manejar la ampolla como harías en una TRAVEC habitual, pues liberación de suturas si las hay. Ya te digo que yo creo que muchos cirujanos no ponen ni siquiera puntos, o sea que a lo mejor esa bala no la tienes. Needling seguro, yo soy muy partidario del needling, yo lo hago en consulta, si el paciente no colabora o es muy complejo o es un ojo único con riesgo, pues lo hago en quirófano, controlado, pero con un needling tranquilo te puedes meter debajo del tapete incluso sin movilizar el snopper, ese es el tema, porque sin querer puedes levantar el implante, pero sobre todo las bridas subconjuntivales que haya y con eso se forma ampolla y muchas veces lo sacas. Y si haciendo todo eso a la semana 2, 3, 4, que todavía no le puedes hacer punción, depende mucho también del tipo de glaucoma, de la gravedad del glaucoma y de las cotas de presión que estemos hablando. Pero se instaura tratamiento médico, pues ¿qué le vamos a hacer? Tratamiento tópico. Acetazolamida oral no nos encanta porque reduce la filtración a través de la ampolla y entonces fracasa esa ampolla en la fase más crítica, salvo que no te quede más remedio, y guardar balas o amortiguar la presión todo lo que puedas hasta que a las 4 semanas, y alguno aquí en España, el doctor Manelli, que es el que más sabe de goniopunción, se le hace a las 3 semanas. Nosotros no nos atrevemos, pero bueno, quiero decir que 4 semanas como cifra estándar, pues le haces la agoniopunción. Y con eso seguro que puedes ir liberando medicación y si tienes una buena ampolla, claro, de nada sirve una agoniopunción si tienes una pegadura en la ampolla. La ampolla tiene que estar funcionante, porque si no, el líquido no va a comunicar. Y luego a veces comunicas y ya se va generando el líquido. ¿Vale? Es una combinación de todo, pero la clave es saber que tienes una bala en la recámara, no pecar de osado porque luego te puedes arrepentir y needling y manejo con tratamiento médico. Y si no va de nada y no puedes, a veces ese que hemos visto ahí, a las 3 semanas, un glaucoma exudativo que por naturaleza es hiperbárico, pues hubo que hacer una revisión de ampolla precoz. De hecho, tenía los puntos dados, le quitan los puntos, le haces una revisión precoz, pero yo te diría que eso es uno de cada, no sé, uno de cada 100 casos, una cosa así. ¿No? Lo normal es que no tengas que hacer eso. ¿Vale?
Ok, pero lo que te decía, o sea, digamos, ese umbral de intervención, ¿tú lo manejas que, o sea, lo personalizas o tienes un rango donde dices, sí, yo creo que ya empiezo a tomar alguna conducta? Claro, es lo que te decía, depende del API objetivo, de la gravedad del campo visual, del tipo de glaucoma. Si tienes Ok, una cifra al día siguiente y a la semana tienes entre 8 y 12, 13 y va bien, y de repente bueno, no lo vas a ver, pero a las 3 semanas o así tienes 24, hay que ok, hacer. O sea, claro, yo claro, por encima de 20 o de ya, 18, cualquier filtrante ya empiezo a pensar que tengo que hacer claro, cosas. Me da igual la trabeculectomía igual, ¿eh? Pero es que la trabeculectomía le haces masaje y te dice qué rango de funcionalidad claro. tienes. Aquí no hay el masaje. Entonces, como no hay el masaje, es un poco, le puedes hacer OCT de ampolla, que yo tiro mucho de OCT de ampolla, el 100% de mis pacientes tienen alguna OCT de ampolla en el seguimiento. Si no se la he tenido que hacer por este tipo de cosas, pues se la hago yo luego para tenerla registrada, pero ahí te puedo decir si la ventana está muy abombada, es que es un fallo de la ventana, si la ampolla está plana, es que no está drenando, hazle needling, si tienes que levantar el tapete un poquito, ¿vale? La OCT para mí en el manejo este es fundamental también. No, fundamental a lo mejor no, pero que te da una ayuda extra, vamos, indudable. Y una pregunta adicional, ¿qué parámetros se usan para la goniopunción? Bien, buena pregunta. Yo suelo empezar, depende cómo veas la ventana, si la ves muy finita, que está el iris ahí asomando, que está a ras, aunque no suelen ser las ventanas que funcionan, porque si funciona, o sea, esa no te fracasa, esa seguramente percole bien. Pero bueno, si es una ventana finita y tal, empiezas con 1,4, 1,5 de milijulios del YAG. Si no, vas subiendo a 2 y habitualmente en mis manos 2,2, 2,3, un solo disparo, pum, se abre y listo. O sea, esa es la energía para mí en ventanas estándar, ¿vale? Y algunas están muy duras y hay que dar varios disparos y perforar bastante, porque claro, por eso no percola, porque se ha tapizado por lo que sea, por fibrosis o por material sedoesfolativo y tienes que funcionar bastante. Sería como la energía que usarías para una capsulotomía YAG, más o menos, estándar también, pero también individualizando un poquillo. Chévere, gracias. A ti. Nacho, gracias. La verdad, muy buena charla, muy clara. En alguna oportunidad nosotros trajimos a Remota acá hace muchos años y la verdad, él tuvo mucho problema en el manejo final de la máquina. Parece que le costó mucho trabajo lograr mantener un buen enfoque. Yo creo que parte también era que no teníamos en ese momento, como cuando tú estuviste acá, la, las pinzas específicas para levantar la membrana presemética. La verdad que yo creo que es de las cosas que más hay que tenerle cuidado. De resto, pues obviamente el problema es la curva, pero pues el que no arranca nunca la va a tener. Eso es válido. Y si es un episodio, si es un tipo de cirugía que da mayor seguridad que una trave en el sentido de no tener hipotonías, pero también hay que tenerla clara que en los glaucomas muy avanzados es más complicado y no se debe usar en glaucomas muy secundarios por todas las alteraciones angulares. Eso es bien claro. Gracias, Nacho, de verdad. A ustedes, sí, totalmente de acuerdo. O sea, si hay sinequias o cualquier neovaso o un glaucoma refractario, pensar en alguna otra alternativa, incluso dispositivos de drenaje, que sería otra opción, sí. Y sí, glaucomas que requieren un API objetivo, pero bueno, nosotros incluso glaucomas avanzados, que ahora estamos cambiando un poco el algoritmo porque como tenemos cada vez más técnicas, ahora hemos deslizado la curva y en glaucomas muy avanzados vamos a la EPNP, como hacíamos siempre, pero no había otra opción, pero ahora lo reservamos para esos casos, salvo que requieras pi objetivo muy baja, porque sí que se consigue. Yo creo que eso es un poco un mantra que se va arrastrando de que no te da single digit, que solo te lo da una trabeculectomía, y no es siempre verdad. O sea, filtra un poco más la trabec, pero en un ojo que puedes tener un apagón, pues tampoco quieres una trave con un apagón. Entonces la EPNP tiene menos riesgo, pero estamos usando el Pressure Flow para usar ese hueco entre glaucomas moderados, un poco avanzados, que nos funciona muy bien y que no te quieres guardar la EPNP a lo mejor como un rescate, pues la puedes usar, ¿no? Pero sí, está claro que
hay que individualizar y el futuro no, la realidad, el presente de la cirugía de glaucoma es que no vale lo mismo para todos. Hay que individualizar y cada técnica pues, se puede aplicar a cada paciente guardando balas para administrarlo con el tiempo, ¿no? Ahora cada vez hay más opciones. Bueno, doctor Ignacio, le reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias, muy interesante. Y le estaremos contando los colegas del grupo de glaucoma cómo van avanzando con este tipo de técnicas. Feliz tarde en Oviedo y saludos a todos por allá. Gracias, que tengan un buen día y saluden al doctor Galvis de mi parte, que también me acuerdo de él. Con mucho gusto, con mucho gusto. Un saludo. Él está Gracias. ahora en cirugía y no estar, pero los Saludos a todo el mundo. Dale un saludo muy especial al profesor Merallo, por favor. Sí, 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 de vuestra parte. Siempre me preguntan por ustedes. pero Gran persona. Como dice, se le quiere mucho por acá. Sí, sí, todos los años va al curso. Y si no, más veces. Tienes que Bueno, venir la próxima vez. tengo que intentarlo. Muy agradecido y nada, aquí tiene su casa. Gracias por contar conmigo. muchas Chao, gracias. Nacho. Buenas tardes. Adiós, Chao, buen Ignacio, día. saludos. Adiós, gracias. Chao a todo el mundo. Chao, muchas gracias.